Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de opinión y debate del Canal Capital, donde discutimos los temas de la ciudad, del país, del contexto que ocurre, que tiene que ver con la ciudad. Esta semana vamos a debatir un tema muy importante, el Cerro Oriental de Bogotá, los Cerros Orientales, una franja de unas 14.000 hectáreas que atraviesa 6 localidades de toda la ciudad a lo largo y ancho, una reserva natural, el principal pulmón de Bogotá, un verdadero tesoro que está en medio de la discusión, del debate por una propuesta del distrito de construir allí un parque metropolitano. Hoy vamos a tener un programa de análisis, de contexto para entender la importancia de los cerros orientales. Vamos a explicar en qué consiste la propuesta de la administración, vamos a escuchar también qué dicen los críticos. El día de mañana tenemos un debate entre la exsecretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado, y la concejal Lucía Bastías, y el día jueves va a estar aquí el secretario de Planeación del distrito, Andrés Ortiz, respondiendo todas las dudas que ustedes tienen y que están compartiendo ya en redes sociales con el hashtag Opina Bogotá. Esta semana, los cerros orientales. Son los cuidadores del territorio, son quienes les dan el orden estructural al territorio de Muequetá, Bacatá o Bogotá. Llega con la propuesta de hacer un sendero panorámico turístico cortafuegos en la parte de más arriba, que es reserva forestal. Esta franja de adecuación en el área de ocupación pública prioritaria tiene una reglamentación de usos que ha sido concertada por el distrito con la autoridad ambiental, con la CAR y con el Ministerio de Ambiente, y que no se pretende cambiar. Yo por los cerros siento felicidad. Como siempre, Erika Fontalvo en Opina Bogotá. Buenas noches, Erika. Hola, ¿qué tal, Jessy? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Y mire, los cerros orientales, su protección, garantizar de manera efectiva su protección, no solo debe ser un compromiso, debe ser un deber de todos los ciudadanos y por supuesto también de las autoridades, no solo por aquello de lo que usted comentaba, que es patrimonio natural de todos los capitalinos, sino porque de él dependemos para mitigar los efectos de la contaminación que registramos aquí en la ciudad de Bogotá. Sin lugar a dudas, nuestros cerros orientales son la principal fuente de oxígeno para la capital del país, una urbe habitada por más de 9 millones de ciudadanos. Y mire usted, desde 1977 los cerros orientales son reserva forestal y aún así han estado expuestos a todo tipo de situaciones que van desde deforestación, minería ilegal, invasión de barrios piratas y mala disposición de basuras y escombros. Solo hasta el año 2015 el Consejo de Estado puso fin a incontables luchas jurídicas, se estableció la franja de adecuación, que son alrededor de 500 hectáreas de espacios verdes que sirven para mitigar, y aquí está la clave de todo este asunto, los daños ambientales que puedan sufrir los cerros y que hoy son considerados suelo rural, por lo que no se pueden tocar. De esto vamos a hablar precisamente hoy, vamos a profundizar acerca de toda esta polémica generada frente a este tema, pero los cerros yo los invito a que los veamos como el gran pulmón de nuestra Bogotá. Un deber, un compromiso de todos, como nos cuenta precisamente nuestra periodista María Alejandra Manrique, que rescata el valor cultural, histórico y ambiental de nuestros cerros. La muralla natural de los cerros orientales se formó hace aproximadamente 50 millones de años y se extiende desde Torca en el norte hasta el Boquerón de Chipaque en el sur. Las montañas fueron ocupadas por los muiscas, luego esclavizados durante la colonia en la construcción de los caminos que sobre los cerros conectaban la capital de Nuevo Reino de Granada. Son los cuidadores del territorio, son quienes les dan el orden estructural al territorio de Muequetá, Bacatá o Bogotá. Aparte de eso, es dador de vida porque representan los senos de la Ichaguaya, de donde emana el agua pues, que nos nutre y que nos revitaliza. Para las comunidades indígenas, cada cerro cumple con una función, como el Cerro de Guadalupe o Chihuachía, como lo llaman los muiscas, un lugar sagrado donde las mujeres vienen a realizar sus pagamentos, mientras que los hombres lo hacen en Monserrate.
Nosotros hacemos pagamento de mujer. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Nosotras lo que vamos es a ofrendar, por ejemplo, las primeras menstruaciones de nuestras niñas, de nuestras jóvenes. Vamos a poner en intención la fertilidad de la mujer y por lo menos en mi caso, cuando estuve gobernadora, mi posesión fue allí. En el siglo XX, los caminos hasta los cerros empezaron a dar paso a la urbanización de la capital de Colombia, más allá de su casco histórico, y también a los primeros intentos de repoblamiento forestal de la frontera verde. Después del Bogotazo, se tomó la decisión por cuenta de la administración distrital de comenzar a repoblar con especies vegetales los cerros orientales. Y se comenzó una siembra masiva que se hizo en su oportunidad con 2 especies introducidas esencialmente, con el pino pátula y con el eucalipto. Esa siembra consolidó el verde que tienen hoy los cerros orientales, que incluye zonas de reserva en 5 localidades: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. Es un gran cordón montañoso que está prácticamente haciéndola circunvalar por toda la capital, y está también el punto más históricamente más emblemático y que identifica a la ciudad en todas las postales del mundo, que es el Cerro de Monserrate. Datos de la CAR muestran que los cerros orientales son el hábitat de 120 especies de aves, 63 de mamíferos, 9 de anfibios y 5 de reptiles. Por los cerros corren aún cerca de 110 quebradas, según un censo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá realizado en 2007. Naturalmente, los cerros orientales tienen un valor paisajístico para los bogotanos y finalmente realizan una función muy importante de regulación de velocidad de vientos hacia el oriente de la capital y la regulación térmica de la ciudad de Bogotá. En la actualidad, en la delimitada zona de adecuación de los cerros residen cerca de 92.000 personas. Una buena parte de ellos mantienen prácticas agrícolas. Bueno, Erika, ahí está una completa radiografía de lo que son los cerros orientales de la ciudad. Además, bellísima, ¿no? Rescatando toda la esencia, toda la magia. Claro, que no es sino subir a la cerros. Quebrada la Vieja, dar un recorrido para empezar a conocer ese inmenso patrimonio que tenemos quienes habitamos en la ciudad, que es esa gran cordillera natural que nos rodea, que nos protege, que nos da todo lo que usted señalaba. Pero sin duda alguna, esa zona de los cerros orientales de Bogotá ha sufrido toda clase de daños, de afectaciones. Nada más entre el 2014 y el 2015, Erika, ahí nomás en la 72, calle 72, arriba de la Circunvalar, en un sector conocido como el Bagasal, en el sector de Rosales, se levantaron unas mansiones a la vista de todos sin que las autoridades locales de esa época pudieran hacer nada. Por fortuna la CAR está actuando, han hecho algunas demoliciones, han prometido que vienen más demoliciones, pero evidencia de alguna manera la alarma que hay que tener en Bogotá para que este tipo de hechos no se repita. Pero mire, Jessy, yo sí le quiero decir frente a este tema, la CAR ha tenido buenas intenciones y frente a la protección de los cerros orientales nos hemos quedado en eso, en buenas intenciones. Yo creo que hace falta más mecanismos, más dientes para que se pueda hacer cumplir las multas, las sanciones a quienes invaden los cerros orientales, a quienes construyen en la reserva forestal, como en el caso de estas mansiones en ese sector del Bagasal, mansiones estrato 8. Y no, mire, hay mansiones que cuestan entre 5.000 y 30.000 millones de pesos. Construcciones mafiosas, sí, totalmente. Efectivamente, y es muy preocupante que se tenga que esperar, después de las decisiones de la CAR, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, una serie de recursos que interponen los dueños. Hombre, por favor, los cerros orientales no deben estar en discusión frente a este tipo de construcciones absolutamente ilegales. Ha sido verdaderamente complejo y esto demuestra la incapacidad de las autoridades ambientales para poder hacer cumplir esas sanciones que existen, pero que definitivamente no permiten que garanticemos una protección adecuada de los cerros orientales. Así es muy difícil. Así es, según la CAR, con base en los 178 procesos sancionatorios que ha adelantado, hay básicamente 3 males que afectan a los cerros orientales: construcciones ilegales, minería y mal manejo de basura, lo que es disposición de escombros. Nuestra periodista Alejandra Parrado preparó este completo informe sobre los daños que se le han ocasionado a los cerros orientales de Bogotá en los últimos años. Parte de
El verde intenso de los majestuosos cerros orientales ha desaparecido por factores como la depredación de su fauna y flora, el uso inadecuado del suelo, la invasión de terrenos, la ocupación de afluentes hídricos, la minería y la disposición inadecuada de basuras. Actualmente la Corporación Autónoma Regional adelanta 178 procesos sancionatorios contra quienes ponen presuntamente en peligro el ecosistema, como por ejemplo el arrojo de escombros en zona de reserva forestal. En la localidad de Usaquén, exactamente en la zona alta del barrio Lomitas, se evidencian parches de escombros en todo el sendero que conecta a La Calera. Aquí vienen y gratuitamente se ahorran los 60, 70 mil pesos que tienen que pagar por el botadero, pues esperan un momento de descuido de la comunidad y volquetean, o en las horas de la noche. Según la Corporación Autónoma Regional, de 178 procesos sancionatorios en curso en el ecosistema de los cerros orientales, el 59% tiene que ver con afectaciones al suelo, entre ellos 44 por disposición inadecuada de basuras y escombros. Aquí hacia abajo podemos observar la magnitud que al transcurrir los años nos han venido aumentando. Todo esto es una gran montaña de escombros. Como podemos ver, acá están los restos de los computadores, de las pantallas. Claro está que si usted quiere ver una película que no sea esta que está viendo en este momento, le podemos prestar los DVDs que también vienen, las caseteras. La tala ilegal de árboles también deja su marca en los cerros orientales. En la CAR adelantan 29 procesos relacionados con afectaciones a la flora nativa y aprovechamiento forestal no autorizado. Aquí se han perdido total por ahí unos 3.000, 4.000 árboles y especies nativas como los mortiños, las acacias, los chircos, y entonces realmente nos están dañando todo el ecosistema de todo este territorio y nos preocupa. La apropiación ilegal de terrenos para construcción en zona de reserva es otro de los grandes males. Lo tomó un señor que aduce que lo compró, e inmediatamente lo firmó, lo cercó en un fin de semana. Los casos recientes están referidos a la construcción ilegal de mansiones en Bagasal y el bloqueo de un sendero público. La vía es pública, la vía es de todo y todos tenemos acceso. Nosotros no estamos invadiendo espacio público, espacio privado, solamente estamos utilizando el espacio que es de todos. Por invasión a la zona de reserva, la CAR ha abierto investigaciones a 7 predios. De uno, llamado El Bambú, fue ordenada la demolición. Otras 4 mansiones están selladas. 8:43 de la noche, transmitimos en directo por Facebook Live, por la señal abierta del Canal Capital, por Twitter, por todas las plataformas digitales. Llevamos nuestra señal abierta del Canal Capital. El futuro de los cerros orientales, Erika, está ligado a una sentencia del Consejo de Estado que es de obligatorio cumplimiento. Allí no se puede hacer nada que no esté contemplado ahí y es parte importante de este debate. Ahora la exsecretaria María Mercedes Maldonado nos escribía en Twitter que el debate también tenemos que llevarlo no solo a lo del Parque Metropolitano, que es parte de la discusión, sino también a lo que ella señala que es una propuesta del distrito de urbanizar o de dejar urbanas, de cambiarle el suelo de rural a urbana de 500 hectáreas, la clasificación, de la que es un franja de tema adecuación que vamos a ver ahora y que es un tema que va a ser motivo de discusión mañana en el panel. ¿Qué le parece si vamos a esta hora a las redes sociales a ver qué está opinando la gente con el hashtag #OpinaBogotá? Tenemos a esta hora varios comentarios. Nuestro popular y popularísimo televidente, el Aguafiestas, le vamos a prometer un vaso como los que tenemos aquí en el estudio por su audiencia. Dice, ¿por qué no despierta tanto interés cuidado de los cerros orientales en la localidad de San Cristóbal y las zonas rurales de Usme y Ciudad Bolívar? Muy buena pregunta. Daniel Bernal, que es un reconocido activista, también le agradecemos su sintonía como siempre. Dice, pinta confuso el futuro de los cerros con las actuales decisiones del alcalde. Hoy dejé mi opinión sobre la problemática de la franja de adecuación. Mañana televisión, era una opinión que él nos había dejado anoche. Mire, en el año 2000, Jessy, yo estuve buscando documentación precisamente para preparar ese programa. ¿Qué encontró? Cuando la ciudad adopta su primer plan de ordenamiento territorial, que en últimas es el plan que en este momento está vigente, se declara que los cerros orientales son parte de una estructura ecológica principal
para garantizar los procesos ecológicos del distrito y de la región, así como una provisión segura, equitativa y diversa de los servicios ambientales a la población. Pero mire, ni así se establecieron mecanismos para protegerla. Hemos visto la historia de los cerros orientales, declarado reserva forestal en 1977. En 1990 el Consejo firma un acuerdo para evaluar qué era lo que estaba ocurriendo, porque no se había establecido una delimitación como tal y había un crecimiento enorme de barrios informales. Posteriormente se vienen adoptando una serie de decisiones, pero sigue siendo muy compleja la forma de garantizar la verdadera protección, la verdadera preservación de los cerros orientales. Por lo tanto, dar cumplimiento a esa sentencia del Consejo de Estado, ese fallo del Consejo de Estado, resulta prioritario, porque es obligación del distrito proteger precisamente que esa franja de adecuación se mantenga de acuerdo con lo que inspiró precisamente ese fallo del Consejo de Estado. Y en ese sentido es la propuesta del distrito para construir ahí un parque. ¿Usted qué pudo averiguar sobre ese tema? Hoy averigüé algo sobre la decisión de la administración de ubicar allí un parque metropolitano en la franja de adecuación, en la área de interés público prioritario, que es la zona que ocuparía este parque metropolitano, y en la administración señalan que esa zona se modificaría, se le cambiaría el uso de rural a urbano para cumplir dos disposiciones de la sentencia del Consejo de Estado. Es la clasificación, más no el uso del suelo. Señala la administración que, uno, se busca garantizar allí este espacio público de goce de la naturaleza que está contemplado en el Consejo de Estado, incluso que sirva para impedir que más construcciones invadan la reserva, pero que además se busca también garantizarle los derechos adquiridos a quienes desde años atrás allí construyeron y edificaron todo tipo de construcciones. Entonces es parte del debate, es parte de la discusión. Algunas personas dicen que el distrito no debería modificar esa clasificación de uso rural a urbano, y es parte del debate en el que está en este momento la ciudad. Ellos señalan que se abriría la puerta a la construcción, pero en la administración se señala que eso está totalmente prohibido, que allí no se podría construir nada, que ese cambio en la clasificación no es un cambio en el uso del suelo, es lo que señalan, pero bueno, es parte de la discusión. Vamos ahora a las calles, Erika, a escuchar qué opina la gente a esta hora, o qué opinó la gente que consultamos, que salimos a entrevistar en días pasados sobre este tema, y esto fue lo que se preguntaron, que son dudas que vamos a responder aquí en el transcurso de los próximos días. He notado que están construyendo barrios cerca de los cerros. Mi pregunta es, ¿estos barrios son legales? Pues yo quisiera saber por qué son tan importantes los cerros orientales. Bueno, tengo una duda súper importante, y es ¿cuál es la necesidad de construir en los cerros orientales, y en caso tal de que sea necesario hacerlo en Bogotá, cuáles son las condiciones y los requisitos que se necesita para cumplir pues con estas adecuaciones? Sin duda son inquietudes totalmente válidas, como también resultan válidas las que tienen en este momento los líderes ambientalistas, las personas que ejercen veeduría sobre los cerros orientales, porque pues, el distrito ha presentado una consulta, es lo que ha trascendido en los medios de comunicación, una consulta al Tribunal de Cundinamarca para precisamente lograr ese cambio de clasificación del suelo de rural, como está hoy, a urbano en la franja de adecuación, que es ese espacio, para que ustedes se hagan una idea, ahora lo vamos a ver en detalle cuando conozcamos los alcances de ese fallo del Consejo de Estado, y decir que amortigua los efectos de la expansión urbana sobre la reserva forestal, que es en últimas lo que ha venido encendiendo las alarmas desde hace años frente a los intereses que existen para llegar más arriba, para que la ciudad siga creciendo hacia los cerros orientales, lo cual es un despropósito, porque evidentemente acabaría con esta reserva forestal tan importantes. Estiman precisamente los defensores de los cerros orientales que este cambio, que esta modificación incumpliría el fallo del Consejo de Estado. Pero ¿en qué consiste el fallo del Consejo de Estado? Alejandra Parrado averiguó de qué se trata y también cuál es el alcance de la propuesta que está haciendo el distrito para construir ahí un parque metropolitano. En 2006
2006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una acción popular sustentada en la protección del derecho colectivo al medio ambiente. El tribunal prohibió la construcción en 14.000 hectáreas de zona de reserva forestal. 7 años después, en noviembre de 2003, el Consejo de Estado ratificó la decisión. La acción judicial se originó en rechazo a la resolución 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente, que excluyó 973 hectáreas de la zona de reserva de los Cerros Orientales para que allí pudieran ser legalizados varios asentamientos. Una reserva forestal que originalmente tenía aproximadamente 14.000 hectáreas, se le sustrajeron 973 hectáreas que hoy en día son la denominada franja de adecuación, pero que no hacen parte de la reserva forestal. Defensores de los cerros temían que con esta delimitación la reserva comenzara a ser urbanizada. El fallo del Consejo de Estado avaló la resolución, la franja de adecuación de 973 hectáreas y la competencia del Ministerio para sustraer terrenos de zonas de reserva. Pero también dejó claro que allí no se permiten nuevas construcciones y licencias. Los que obtuvieron licencias antes de esa fecha y demuestren que no conocían la existencia de la reserva, podrán revivirse de manera excepcional algunas licencias. La franja de adecuación está dividida en 2 zonas. El área de conservación del borde urbano de 446 hectáreas, que es donde hay barrios y se reconocen los derechos de terrenos adquiridos antes del 2005. La otra franja es el área de ocupación pública prioritaria de 526 hectáreas, que son las que no se ocuparon. Zonas de vegetación natural, agricultura, canteras y bosques que deben ser respetados, creando un cinturón verde y una transición entre la ciudad construida y la reserva forestal. Esta franja de adecuación en el área de ocupación pública prioritaria tiene una reglamentación de usos que ha sido concertada por el distrito con la autoridad ambiental, con la CAR y con el Ministerio de Ambiente, y que no se pretende cambiar y que debe mantenerse, digamos, para dar cumplimiento efectivo al fallo del Consejo de Estado. Esa franja permite usos ecológicos, por ejemplo, para parques urbanos. Allí son permitidos un máximo de 16 edificaciones con usos muy restringidos, como zonas de investigación o usos dotacionales. No pueden hacer edificios, digamos, ni residenciales, ni centros comerciales. El área de ocupación pública prioritaria no se puede urbanizar, no se debe urbanizar y no se va a urbanizar. El propósito del distrito es construir allí parques metropolitanos que, además de controlar la expansión ilegal de los bordes de la ciudad, ofrezcan espacio público de calidad ambientalmente sostenible. Configuren una serie de espacios verdes que se interconecten, que sean un gran parque o una serie de parques que al final del día, en toda su extensión, configuren un gran parque metropolitano de la franja de adecuación dentro del suelo urbano de Bogotá. También está la propuesta del sendero denominado Rompefuegos, que va dentro de la reserva forestal. El distrito ya puso el proyecto a consideración del Ministerio de Ambiente y la CAR. Primero, para que ayude al control de los incendios dentro de la reserva forestal, y que sirva como sendero paisajístico y de disfrute efectivo de la ciudadanía de la reserva forestal. En el mundo, el Cinturón Verde de Londres es reconocido como pionero. Luego de la Segunda Guerra, el Parque Natural permitió frenar la expansión industrial y urbanística descontrolada. En Colombia, la experiencia de los llamados cinturones ha permitido desarrollos como el Jardín Circunvalar en Medellín, que busca detener la urbanización de los 7 cerros tutelares de la ciudad. Un par de opiniones a esta hora 8:53, la de Mauricio Romero, que dice: las acciones de control no se pueden quedar en intenciones, se debe proceder a demolición de las mansiones del Bagasal que veíamos hace un momento, Yesid. Y también tenemos la opinión de Luisa Fernanda Camacho. Recordar, dice ella, los cerros se comparten con La Calera, con es concejal de La Calera. Fíjese usted, hoy no están claros los linderos distritales. Bueno, Erika, aquí en Opina Bogotá escuchamos todas las voces, alimentamos el debate con voces de un sector, del otro, y hay voces críticas frente a la propuesta de la administración de hacer un parque metropolitano, frente a la propuesta del sendero, frente a las políticas de la administración sobre los cerros orientales. Vamos a escuchar qué dicen esas voces críticas al respecto.
Dudas, incertidumbre y preocupaciones expresan quienes cuestionan la propuesta de parque metropolitano en el área de ocupación pública prioritaria de la franja de adecuación de los cerros orientales. El alcalde Peñalosa llega con la propuesta de hacer un sendero panorámico turístico cortafuegos en la parte, ya no en las 500 hectáreas, en la parte de más arriba que es reserva forestal protectora con régimen estricto de conservación. Tenemos muchas dudas, por ejemplo, de carácter ambiental, sobre temas de sustracciones, por ejemplo, en la reserva de cerros, y ya en lo social, también en la operación, digamos, quién se beneficiaría y cómo se beneficiaría el municipio. Algunos líderes comunitarios consultados por Opina Bogotá reconocen que les falta información. Sin embargo, comparten la propuesta de parque metropolitano, pero no en la dimensión en la que estaría siendo planteada. El día que hicieron el recorrido decían que por visita se prevé la participación activa de 7.000 personas, ¿sí? La dimensión que tiene atender 7.000 personas, servicios sanitarios para 7.000 personas y 7.000 personas impactando una zona de reserva donde tenemos en la parte baja el embalse San Rafael. Expertos en temas ambientales también advierten la inconveniencia que tendría la posibilidad de cambios en el uso de suelo de rural a urbano para avanzar en el proyecto. Les preocupa que eso abra espacio a la urbanización en el área protegida. Los cerros orientales, si entran dentro de la lógica del POT urbano, pues van a aumentar sustancialmente el indicador de zonas verdes de recreación ante el avasallador ejemplo que hay hacia la reserva Anderhamen. A pesar de las dudas, la necesidad de un cinturón verde protector de los cerros orientales es compartida. Incluso hay más propuestas. El parque debe ser de la calera, administrado por los calerunos y con unas capacidades de carga acordes a un proyecto sostenible, armónico, integral, holístico, que respete el equilibrio natural. Si la administración lo quiere hacer, se haga de la manera más participativa posible con todos los actores, tanto de la ciudad como del municipio de La Calera, para que responda a las expectativas en general hasta donde sea posible de todos los actores. Algo que también se quiere promover, que se quiere promover en la fundación, es que los ciudadanos empiecen a apropiarse y a tener un sentido de pertenencia hacia los cerros mediante una conciencia ciudadana, una conciencia ambiental y una sensibilización que les permita utilizar este espacio público, este espacio que es de todos. En general, los consultados por Opina Bogotá coinciden en considerar inconveniente la construcción de más senderos de piso duro en los cerros orientales. Bueno, vamos a las redes sociales nuevamente, Erika. Sí, opina la gente, tenemos muy buena audiencia en redes sociales hasta ahora, en Facebook, en Twitter. Gesgoza. Uy, vea, esa foto que tiene él es una de las fotos del Bagasal. Sí, unas mansiones que arrasaron por completo. Mire, dice ahí, no olviden hablar de la tan cacareada demolición de las mansiones construidas ilegalmente en los cerros. Las estamos esperando. Esta es una decisión de la CAR. No, claro, esto es de la CAR, porque la reserva, la autoridad ambiental en los cerros orientales le corresponde a la CAR, por ser una reserva forestal de la región. Muchas personas dicen, es que las alcaldías no han hecho nada en torno a la alcaldía de Chapinero, la alcaldía mayor la alcaldía de Bogotá, local de Chapinero, entre el 2014 y el 2015, en sus narices les levantaron esta mansión y no hicieron nada. Entonces, ojo con eso. Vamos a ver otra opinión. Fernando Bullich, ¿por qué no hacen más bien un parque metropolitano en los antiguos terrenos de la antigua planta de Bavaria? Bogotá lo necesita. Creo que es un proyecto que se está tramitando ahí en la Boyacá, por la calle 13. Erika, vamos ahora a ver una crónica muy bonita que hizo nuestra periodista Sofía Gutiérrez sobre lo que es vivir al lado de los cerros orientales de Bogotá. Hay unas personas privilegiadas que tienen ese honor, ese orgullo de vivir frito, al lado. Sí, pero no, nada que un tintico no pueda, aliviar. Los que viven están por ahí unos 2, 3 grados por debajo del resto de la ciudad. Sí, entonces ella fue allá, habló con los vecinos y esto es lo que piensa la gente sobre los cerros orientales. Bosque Calderón Tejada es un asentamiento entre la avenida Circunvalar y los cerros orientales.
Sus fundadores, la mayoría campesinos, llegaron hace 8 décadas huyendo de la violencia. La vida de los cerros es muy buena y el estar uno cerca, viviendo cerca de ellos, pues mucho mejor, porque a eso se debe la salud en cierta forma, ¿sí? Porque está respirando uno aire puro, fresco. En medio de las precariedades de la informalidad, los residentes en Bosque Calderón están rodeados por la abundancia natural de los cerros. A nosotros los cerros que nos aportan muchísimo, porque aquí respiramos el aire fresco de los árboles, de todo. Eso nos purifica mucho, al menos no tenemos toda esa contaminación que hay hacia la parte de abajo. Los árboles nos alimentan, el agua que baja nos hidrata a todos acá en este barrio y es chévere pasar un rato allá de buen ambiente. Nosotros siempre hemos vivido cerca de los cerros porque nos ha gustado y por lo de las matas, todo lo que nuestra quebrada de las Delicias, que como ustedes mismos la ven, es una quebrada muy bonita. Aire y agua, regalo de los cerros orientales, poco valorado por algunos, para otros, la mayor de sus riquezas. Yo por los cerros siento felicidad. Y como la felicidad es dulce, en Bosque Calderón tienen la idea de construir un gran apiario para hacer de los cerros orientales uno de los mayores productores de miel en Colombia. Si lo piensan contaminar ya con cosas eléctricas o tantas cosas que tienen, los proyectos que se tienen para acá, yo veo que se van dañando la naturaleza y el pulmón de Bogotá. Hace un mes, el alcalde Enrique Peñalosa confirmó el proceso de alinderamiento de la quebrada Las Delicias para poder avanzar en la legalización del barrio Bosque Calderón Tejada. El proceso estaría completo en 2018, 80 años después de la llegada de los primeros residentes en ese sector privilegiado de Bogotá. Bueno, Erika, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna opinión de cierre suya, que la veo como...? Mire, a mí me gusta esta polémica, a mí me gusta que se hable de los cerros orientales, porque yo insisto, como lo comenté al principio de este programa, todos los ciudadanos, todas las autoridades debemos ser veedores de la protección, de la efectiva protección de nuestros cerros orientales. Mire, el distrito, organizaciones ambientalistas, ciudadanos debemos unir esfuerzos para garantizar esa protección y aprovechar los espacios verdes de los cerros orientales, que insisto, mire, el señor lo decía tan absolutamente encantado, son el pulmón de nuestra capital del país. Y lo importante es que ya hay una ruta trazada por el Consejo de Estado y todo lo que se haga allí debe respetar la sentencia del Consejo de Estado. No se puede malinterpretar ni para un lado ni para el otro. Esa es la ruta que todas las autoridades deben seguir, las autoridades del distrito, las autoridades ambientales, para proteger el pulmón de la ciudad. Se nos acaba el tiempo. Mañana, 8:30 p.m., estaremos en un panel con María Mercedes Maldonado, secretaria de Hábitat, y la concejal Lucía Bastías, para debatir sobre el futuro de los cerros orientales de Bogotá. Porque la opinión y el debate están aquí en el Canal Capital. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias.